gracias en este día, en este momento y en este lugar. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú vas a hacer durante este mensaje poderoso. Le damos gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo porque nos ha dado vida hasta podernos hoy reunir aquí en este lugar, la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Yo te doy gracias, te pido poderoso Espíritu Santo que me dirijas, que me des las palabras correctas, que me guíes, que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, entendimiento, discernimiento, profundidad en la palabra, y que no sea yo predicando este mensaje, sino tu Espíritu Santo a través de mi boca. Yo menguo para que tú crezcas en mí y toma el lugar en las comunicaciones y toma el lugar en este púlpito. Y gracias por las personas que vienen a este lugar y las que vendrán y las que nos ven a través de los países y nos conectan a través de YouTube y Facebook para seguir alimentándose del mensaje de la palabra de Dios. Te doy gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Y gracias a Comunicaciones puede sentarse. Gracias porque el Espíritu Santo es maravilloso. Y vamos a iniciar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Puedes tomar asiento. Bueno, en esta mañana trajiste tu Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. Esta palabra es cortante, como dice la palabra en Hebreos, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de los corazones. Y no hay nada oculto que no llegue a saberse, porque todo está expuesto ante ¿quién? Que vamos a darle ¿qué? Vamos a darle cuentas. A Dios le vamos a dar cuentas de cada una de nuestras actuaciones, de cada una de nuestras situaciones, y damos gracias al Padre Celestial. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Hebreos 13. A Hebreos 13. Gracias porque somos obedientes. Estamos hoy aquí reunidos. Y damos gracias a todos nuestros seguidores de Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, que nos ven a través de diferentes países y que nos mandan mensajitos y nos dicen: Profeta Patti, me gustan mucho las prédicas, he aprendido, el Señor me ha hablado y he estado recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. A ellos los bendecimos, les enviamos desde aquí Shalom, desde Bogotá, Colombia. ¿Ya estás en Hebreos 13? Dice el Señor, el título es ¿cómo debe vivir el cristiano? ¿Cómo debe vivir el cristiano? Dice que ámense siempre los unos a los otros como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Versículo 3. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Versículo 4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. 5. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Seguimos, no tengo miedo, ahí en el versículo 7. Piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerzas el amor de Dios. Versículo 10. Los sacerdotes del antiguo lugar del culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar. Dice, los sacerdotes del antiguo lugar de culto no tienen derecho a comer de lo que hay en nuestro altar.
El jefe de los sacerdotes lleva al antiguo lugar de culto la sangre de los animales sacrificados para ofrecérsela a Dios y pedir el perdón por los pecados. Sin embargo, los cuerpos de esos animales se queman fuera del lugar donde vive el pueblo. Del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que, por medio de su sangre, Dios perdonara a su pueblo. Por eso también nosotros debemos salir juntos con Jesús y compartir con Él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en la cruz. Versículo 14, porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Versículo 18. Oren por nosotros, estamos seguros de que Dios no tiene nada contra nosotros, pues tratamos de portarnos bien en todo. Oren especialmente para que yo pueda ir a visitarlos. Así es. ¿Sí estuvimos leyendo ahí? Estuvimos hasta el versículo 17 fue. Y luego pasamos al 18, pero entonces el rema es el 17 donde dice obedezcan a sus cabezas principales, a los ministros o a las personas que los están llevando hacia adelante, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso. Amén. Qué lindo. Vayamos entonces hoy al mensaje. El título de esta prédica es la sujeción y el tema va a ser ¿por qué debemos ser sujetos? Tú sabes que a muchas personas les cuesta ser sujetos a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la sujeción porque es necesario aprender que el Señor está buscando que nosotros seamos sujetos a Él y a las personas que Él nos pone a llevar el mensaje. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Sujeto significa sostenido, sujetado, puesto, inamovible, inalterable, obediente, fiel y humilde. Sujeto significa todo esto. La sujeción significa sostenido, sujetado, puesto, inamovible, inalterable, obediente, fiel y humilde. ¿Cuántos aquí son fieles y humildes? Amén. Amén. Los humildes se sujetan con facilidad a Dios y a sus autoridades. Los humildes reconocen la voz de Dios, sus mandamientos y sus palabras. ¿Quiénes? Los humildes. Los humildes se sujetan a Dios. Los humildes se sujetan en la iglesia. La sujeción es muy importante. Durante toda esta semana he estado orando. Cada vez que voy a predicar le pido al Espíritu Santo que me muestre qué mensaje, qué palabra, qué necesita la congregación, qué es lo que el Espíritu Santo les quiere ministrar a cada uno de los que están recibiendo el mensaje, porque este mensaje llega a muchos lugares. Hay muchas personas que nos escriben, que ven las prédicas, que aprenden a través de este mensaje, y por eso es importante que hoy entendamos que debemos sujetarnos. La sujeción es estar sostenidos, es estar fieles, ser humilde, y las personas que son humildes se sujetan con facilidad. Por eso el Señor dice que nosotros no debemos ser como quienes, como los caballos que necesitan ser sujetados con fuerza. Si ustedes han visto cómo está sujeto el caballo, el freno, este freno le pasa al caballo de lado a lado, y cada vez que la persona que lo está montando quiere que el caballo frene, le ala el freno, y eso le talla al caballo, y porque le talla, frena. Está sujeto ese caballo también a la persona que lo monta, que lo cabalga. Pero en este caso, el Señor dice que nosotros no debemos ser como caballos ni como mulos, que necesitan el golpe, que necesitan la vara, que necesitan pasar por diferentes pruebas difíciles para poder estar en sujeción. Los humildes reconocen la voz de Dios y sus mandamientos y sus palabras.
La obediencia está muy unida a la sujeción. Si tú eres obediente, eres sujeto. La obediencia está sujeta ¿a qué? La obediencia está sujeta, muy unida a la sujeción. Una persona que es obediente también es sujeta. Cada vez que somos obedientes también somos sujetos. El Maestro, el Señor Jesucristo, siempre estuvo sujeto al Padre Eterno. Siempre. Él siempre estuvo sujeto al Padre Eterno. Él todo lo que hacía lo ponía delante del Padre. Donde iba a ir, oraba primero. Todo lo que iba a ir a hacer, primero oraba. Él siempre oraba. Y lo vemos en diferentes oportunidades en la palabra de Dios. Cuando Él oraba por los alimentos, Él todo lo ponía la salida, la entrada. Cuando Él iba a ir a ministrar, cuando Él iba a ir a sanar, Él siempre ponía todo su hacer y su querer en oración. Porque Jesús estaba sujeto al Padre. Todo el tiempo estuvo sujeto al Padre. Y por eso es que Jesús podía sanar con una sola palabra, podía echar un demonio solo con decirle, sal fuera de él, y el demonio se iba. Podía poner la mano sobre el enfermo y el enfermo se sanaba. Podía dar órdenes al agua, a la tormenta, al viento, y todo se aquietaba. Porque Él todo el tiempo fue sujeto al Padre. Si tú quieres tener autoridad de Dios en tu vida y en tu ministerio, primero debes aprender la sujeción, que es estar obedientes. Porque no existe dentro de la vida cristiana el que quiera hacer su voluntad y crea que todavía el Señor lo va a seguir respaldando. Muchas personas me han preguntado, Profeta Patti, ¿por qué algunas veces liberaciones se demoran tanto tiempo? Hay liberaciones en diferentes iglesias que dicen, primero le ministran 2 horas al endemoniado la liberación y lo dejan ahí y le dicen, venga mañana por la segunda parte, venga pasado mañana por la tercera parte, venga pasado mañana por la cuarta parte. Se llama una liberación en diferentes capítulos. ¿Y por qué sucede eso? Muchas veces, como vemos registrado en la palabra de Dios, muchos demonios no se sujetaban, no salían de los cuerpos, no dejaban que estas personas que los echaban fuera no tenían la autoridad, y por lo tanto esas liberaciones no ocurrían. Por eso vemos en la Biblia que vinieron a Jesús y le dijeron, mire, pero ¿por qué estos demonios se sujetan a estos apóstoles y a nosotros no? ¿Sí lo has leído? Porque es que hay géneros de demonios que no salen sino con ayuno y con oración. Pero también la persona que está liberando primero tiene que estar muy bien con Dios. Porque o si no, esos mismos demonios que ellos están expulsando, esos mismos demonios pueden meterse dentro de los cuerpos de las personas que liberan, y a la vez también, si la persona que libera está en pecado, esos mismos demonios pueden hablar y avergonzarlo delante del público. Y la sujeción es muy importante. A muchas personas no les gusta la sujeción, les gusta la insujeción. Les gusta ir a donde ellos quieran, hacer lo que ellos quieran. Ellos quieren tener un ministerio a su forma, en su acomodo, hacer como ellos quieran, no bajo la sujeción de Cristo ni de la palabra. Algunos predican un mensaje acomodado, no bajo la sujeción de la palabra, sino que le ponen otras arandelas y otras cosas, porque ellos no están sujetos al Señor. Cada predicador, cuando vaya a predicar, debe preguntarle al Señor, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo ministre? Eso se llama estar en sujeción. Porque yo aquí me puedo parar a hablar de lo mío, pero si yo estoy en sujeción, yo oro y el Espíritu Santo me dice, me guía, me da la palabra, y es estratégica esa palabra y me la da para yo enviarla a través de los medios de comunicación y a las personas y a los grupos
de reuniones familiares Vida. Todas estas personas se alimentan con el mensaje, porque si yo estoy sujeta a la palabra de Dios, Él me da el mensaje y los que me escuchan reciben el mensaje. La sujeción es: ¿qué quieres tú? No, ¿qué quiero yo? Y cuando Jesús iba a todas partes, Él iba sujeto al Padre. Siempre fue sujeto al Padre. Y lo vemos aún en la cruz, cuando Jesús dijo que cuando Él fue a orar, dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. Y hasta que Jesús fue a la cruz, hasta ese momento fue siempre sujeto al Padre. Siempre estuvo sujeto. Por eso el ministerio que nosotros debemos tener como ejemplo, como enseñanza, para nosotros también guiarnos por ese ejemplo, es el de Jesucristo. Él fue el mejor profeta. Él fue el mejor maestro. Él fue el mejor apóstol. Él fue el mejor discípulo. Él fue el mejor predicador, el mejor pastor. Él fue todo, en absoluto, todo lo hizo bien porque Él estaba sujeto al Padre. La clave de un grande ministerio es la sujeción. La clave de un gran ministerio es la sujeción. ¿Qué es un ministerio? Un servicio para Dios. A veces no nos gustan que nos manden. Muchas veces no nos gustan que nos den órdenes. Muchas veces no nos gusta que nos envíen a ciertas partes donde no queremos ir. Muchas veces queremos hacer a nuestro antojo. Pero cuando somos sujetos, aunque no nos guste ciertas cosas, seguimos en sujeción. Tal vez conozcas a muchas personas que no son sujetas. Y tú dices: no, pero es que ese hace lo que le da la gana. Ese va de iglesia en iglesia, va de allá para acá, se queda un tiempo allí, vuelve para el otro lado y se mantiene en diversas iglesias, en diferentes iglesias, porque esa persona no es sujeta. En algún momento lo compartí en otro lugar. Una señora un día llegó y dijo: yo conozco todas las iglesias de Bogotá. Y cuando yo estaba en ese momento, estaba predicando, y ella dijo, salió a dar un testimonio y dijo: yo conozco a todas las iglesias de Bogotá. Y cuando la vi dije: esta mujer, así como viene aquí, y dijo: y esta es la mejor iglesia, y he sentido una unción, y Dios me ha hablado, y es que desde que entré, y es desde que subí las escalas, sentía la unción y la presencia de Dios. ¿Sí? Y esta iglesia, y es que la palabra, y es que el Señor le había dicho que se tenía que quedar en la iglesia. Y después de un tiempo, no volvió más. Entonces ella siguió de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, porque no es una persona sujeta. No quiere echar raíces, no quiere meterse en lo profundo, no quiere ser sujeta a una sola autoridad, no quiere estar sujeta en un solo lugar. Ella quiere estar como las cabras. A las cabras les gusta estar por todos lados sin sujeción. A las cabras no les gusta que las amarren. A las cabras no les gusta que las sometan. A las cabras no les gusta que les llamen la atención, que las reprendan, que las exhorten, que las sujeten a que estén ahí quietecitas. A las cabras no les gusta eso. Y por eso nosotros somos llamados ovejas, porque las ovejas son sujetas al pastor. Y en el Salmo 23 habla sobre el pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Él me dirigirá y me llevará a esos lugares de pastos verdes, ¿verdad? Todos lo hemos leído en el Salmo 23. Todos hemos leído el Salmo 23. El Salmo 23 es de consolación y el Salmo 23 es de respuesta para nuestras vidas. Y le damos gracias al poderoso de Israel. Dice, mensaje en el Salmo 23, ¿cierto? Voy a leer un poquito, porque como es un mensaje donde el Señor nos va a consolar en esta mañana, pero también nos va a alar un poquito las orejitas, nos va a llamar un poquito la atención en cuanto a la sujeción. Dice la palabra de Dios, Dios le da la victoria al rey. En el 23 dice, Dios cuida de mí. Dice en la palabra de Dios, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a
tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Es decir, Dios cuida ¿de qué? De mí. Estoy leyendo un lenguaje actual que es más sencillo de entender. Y el Señor cuida de nosotros cada día de nuestras vidas, pero Él cuida de las ovejas. Porque a las cabras, como no les gusta que las cuiden, a las cabras no les gusta que el pastor las llame. A las cabras no les gusta que le digan que tienen que venir a la iglesia, que se tienen que congregar, que tienen que venir puntuales. A las cabritas, ¿qué son las cabritas? Personas todavía insujetas, personas todavía desobedientes, personas que todavía están llevadas de su parecer y es como a ellos les plazca. Pero las ovejas, que somos nosotros dentro del rebaño, y el pastor nuestro es Cristo, pero Él aquí en la tierra puso pastores. Y nosotros debemos estar sujetos, sostenidos, puestos, inamovibles, inalterables, obedientes, fieles y humildes a esa autoridad o esas autoridades que el Señor nos pone en donde nos lleva a que nos congreguemos. Hay personas que van a la iglesia cristiana cuando cierto pastor va a predicar, pero cuando otro pastor no va a predicar, es decir, cuando cierto pastor predica, voy, cuando cierto pastor predica, no voy. Porque ellos no son ovejas todavía, ellos todavía son cabritas, desobedientes e insujetas. El mensaje de la palabra de Dios es para todos, porque el Señor está buscando personas sujetas. Y tal vez nosotros conozcamos a muchas personas que son insujetas, que no se sujetan ni a Dios, ni a los padres, ni a los maestros, ni a las normas de la tierra, ni al tránsito, ni a nada, ni a nadie. Y es porque ellos o ellas necesitan hoy conocer la sujeción en Dios y la sujeción en la tierra. Hay dos clases de sujeción, la de Dios y la de la tierra. La de Dios es esta, la de Dios es la palabra, sujetos a esta palabra, aunque no me guste. Y en la tierra es porque aquí hay leyes, normas, protocolos, lineamientos. Aquí en la tierra nos tenemos que sujetar a las normas del presidente, a las normas del tránsito, a las normas del gobierno. Nos tenemos que sujetar aquí en la tierra, pero la sujeción también nos tenemos que sujetar a las leyes del cielo, de las de Dios. Y hay personas que ni a las de Dios ni a las de la tierra. Hay personas que dicen esta forma. Y yo lo he escuchado por mucho tiempo en varios que dicen ser predicadores. Dicen, no, es que yo no necesito que me hable nadie porque Dios me habla a mí. Y entonces me he dado cuenta de que esas personas que dicen eso es porque ellos no se quieren sujetar a nadie aquí en la tierra. Un pastor, un ministro, cualquiera de los que nosotros prediquemos aquí, tenemos que estar sujetos a otra cabeza mayor. Es decir, debemos estar siendo también ministrados por alguien más. Y hay personas que dicen que solo Dios. Y conocí hace muchos años atrás a una persona que se le llamaba la atención, predicador, sí, se le llamaba la atención, se le decían las cosas, estaba fallando, venían falla, muchas fallas. Y cuando se le iba a hablar de la palabra decía que no, que él no estaba haciendo nada malo, que Dios conoce mi corazón. Que todo, el Dios, que papito Dios es el que me llama la atención, que Él es el único que me corrige, que yo y mi papito Dios. Y al final nos dimos cuenta de que la persona tenía un espíritu vagabundo, que nunca se quiso sujetar a nadie aquí en la tierra, pero tampoco como pastor, ni como ministro, ni nada, tampoco se quería sujetar a nada. Quería dar los mensajes acomodados, quería decir lo que él quisiera, quería hacer lo que él quisiera, como él quisiera, quería sobrepasar las normas de Dios,
quería hacer todo lo contrario a lo que decía la Biblia, y cuando uno lo llamaba a ponerlo en orden, decía que no, que no, que él no necesitaba que nadie le enseñara, ni que nadie le dijera, ni que nadie lo corrigiera, sino que él con Dios. Y claro, es fácil decir yo con Dios, porque como a Dios no lo vemos. Y así nos queramos esconder, en el momento de la oración, el mismo Espíritu Santo nos va a revelar: tú eres así, esta es tu condición, tú eres tan insujeto, tú no te dejas sujetar de nada, no te sujetas a la palabra, no te sujetas en la iglesia, no dejas que nadie te hable. Son personas insujetas. ¿Qué es la sujeción? Es estar sujeto, firme, fiel a un lugar, aunque cosas no me agraden ni esté de acuerdo. Cuando el Señor nos procesa es por algo, ¿sí? Y entonces llegan personas a la iglesia, y te quiero decir que yo sé que muchos están en proceso en este momento, porque en sus vidas era necesario el proceso. ¿Qué es un proceso? Es un momento donde el Señor te va a licuar, te va a confrontar, te va a mover, te va a revolver toda tu vida, te la va a como se dice, desconfigurar tu vida, la que tú llevabas sin Él. Pero cuando nosotros llegamos al camino del Señor, va a llegar un proceso. Y hay personas que cuando llega el proceso, en vez de quedarse en la iglesia, se van de la iglesia. Estar sujeto es estar donde el Señor me puso, soportando el proceso, sujeto, fiel, firme, humilde, inamovible, puesto allí, soportando, aunque cosas no me gusten. ¿Qué significa? Muchas veces queremos que el predicador predique lo que a mí me interesa. Quiero que la profeta Patti me hable de buenas profecías. Nada que sea, nada que me tenga que soltar. Que la profeta Patti predique mensajes halagueños, bonitos, hermosos, con moños y con cintas y con muchas confetis y cosas fiesteras y alegres. Pero no que me diga lo que el Señor quiere decir, no. Entonces son personas que quieren acomodar. Y entonces cuando nosotros llegamos a un ministerio donde el Señor, porque te quiero decir que donde está el Espíritu de Dios se encarga de ajustarnos las tuercas a todos es a todos. Y hay predicaciones donde el Señor nos va a confrontar es que nos va a poner de frente el espejo y nos va a decir: este eres tú. Y pese a que no me pareció, seguir ahí sujeto. Que si yo hice una mala acción que merece disciplina, tener la obediencia, la humildad de decir: realmente voy a sufrir la disciplina. Hay personas que cuando cometen los errores en los lugares donde ellos están siendo ministrados o donde se congregan, y cuando los ponen en disciplina, no soportan la disciplina y se van en insujeción. Es decir, ellos se van en rebelión. ¿Y a dónde llegan? Ahí llevan una marca: el insujeto. Sí, la insujeta. Dice 1 Pedro 5:5. Hoy estamos hablando el título de esta predicación muy importante, interesante. Esta predicación va a romper muchos esquemas, muchas vendas. El tema es la sujeción y el título la sujeción, y el tema por qué debemos ser sujetos. Y vayamos entonces a 1 Pedro 5:5. He estado un poquito con tosecita, alguito de tosecita he tenido en algún momento porque los climas, ¿sí? Me ha dado un poquito de tosecita. Dice en 5:5 de 1 de Pedro, si tú estás ahí, yo lo leo para ti. Los miembros de la iglesia, pero quiero leer desde el 1, versículo 1 de 1 de Pedro 5. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él,
disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Ahora sí voy al versículo rema, el clave de este mensaje. Los miembros de la iglesia, versículo 5. Del mismo modo, ustedes los jóvenes deben obedecer a la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como agente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Leí un poquito más, leí hasta el versículo 7, pero el rema es el 5. Dice el Señor que ustedes los jóvenes deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia y todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Así que los jóvenes, los niños, los ancianos, todos sujetos a Cristo, pero en la iglesia. Porque la sujeción, tú quieres tener un gran ministerio, sé sujeta. Quieres tener autoridad, sé sujeto. Quieres que todo lo que tú prediques llegue al corazón de las personas, la sujeción es muy importante. No es lo que a mí me da la gana, es lo que Dios quiera. Porque si es en mi voluntad, yo quisiera hacer 1000 cosas diferentes e ir a otros lados, a hacer muchas cosas, pero en la sujeción el Señor me dice: no te vas para esos lugares, ni vas a hacer eso, ni es como tú quieras, te quedas acá y haces lo que yo te diga. Esa es la sujeción. La sujeción, entonces, es, como el Señor lo dice: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Una persona orgullosa no es sujeta. ¿Tú quieres conocer a una persona? Llámale la atención. Exhórtala. Como a nosotros los profetas, el Señor nos da palabras de exhortación, de edificación y consuelo. Las personas, cuando son orgullosas y se les exhorta, porque mira, te voy a contar algo de la vida real. Cuando a mí me han invitado a ir a ministrar a lugares, que tú lo sabes, que me invitan, gloria a Dios, yo no soy quien para ir a decirle nada a nadie si no viene de parte de Dios. Y en algunos momentos las personas que han estado escuchando allá las prédicas a donde me han invitado, buscan una cita conmigo aparte. Me dice: profeta, quiero hablar con usted. Bueno, muy bien, yo los atiendo con el permiso de la iglesia que me invitó y de la congregación. Y cuando llegan a mí, pues claro, el Señor comienza a decirles muchas cosas que unas son puro consuelo, otras son edificación, otras son exhortación. A veces, en ocasiones, el Señor me ha usado para exhortar fuertemente a las personas sin yo conocerlas ni tener nada en contra de ellos. Y ha venido esa palabra de exhortación porque las personas han estado fuera de los límites, han estado fuera de la voluntad de Dios, han hecho todo lo que se les ha venido en su mente o han querido, y obviamente viene la exhortación, la disciplina, viene el consejo, viene el pao, la colita, o sea, la disciplina. Y el Señor les ha dado también palabras de consuelo. Pero qué cosa que al orgulloso solamente se acuerda de la palabra de exhortación, pero no se acuerda de la palabra de consuelo. Para hacer quedar mal al profeta, a la profeta, y decir que es que solo me dio mucha maderita y no me dio el consuelo. Pero el Señor sí te da el consuelo también. Solo que en la rabia del orgulloso está tan lleno de rabia porque lo confrontaron que se le olvida la palabra de consuelo. ¿Qué es la sujeción? Entonces, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Si tú eres humilde,
A mí me han tenido que coger personas también de ministerios grandes también en algunos momentos de mi vida, muchos años atrás y aún ahora. Y si yo estoy orando en algo que no esté de Dios y me tienen que exhortar, ¿y cómo yo voy a estar brava? Debo darle gracias a Dios que me exhorta, porque en la exhortación me alinea de nuevo, y cuando, aunque me ha dolido y no me ha gustado, me he dejado sujetamente, me he dejado corregir y me ha ido súper bien. Porque Dios no te va a traer una disciplina a menos que tú la merezcas, a menos de que hayas hecho cosas para merecer esa disciplina. Una persona humilde es sujeta. Jesús, siendo divino y humano, nunca usó su autoridad para imponerse Él, sino que Él todo lo hacía sujeto a la obediencia al Padre Eterno, todo. Jesús nunca hizo uso de su autoridad para Él subyugar a los demás. Jesús nunca se impuso. Jesús nunca trató de mostrar que Él era el divino, el tremendo, el de los milagros, el de las liberaciones, el que hacía que los mares se calmaran. Él nunca trató de imponerse. Él nunca trató de mostrarse. Él nunca trató de competir. Él nunca trató de demostrarle a los discípulos: ustedes son algo por mí. Porque a veces escuchamos en ciertas iglesias que los mismos pastores le dicen a las ovejas: usted es algo por mí, por ti o por el Señor en ti. Usted predica aquí por mí. Usted está allá por mí. Usted canta ahí porque yo lo puse. Entonces ellos quitan al Señor, que es el que da todo, y se ponen ellos y dicen que todo es por ellos. Y cuando el Señor ve que esas mentes todavía no están sujetas a la obediencia a Cristo, comienza el Señor a procesar. ¿Tú has comido papilla? La papilla es un montón de fruticas y cositas que juntas se licúan. El proceso es cuando el Señor nos coge y nos tritura, nos licúa, nos mueve todas las áreas de nuestra vida para poderlas poner en el lugar que a Él le agrada, quitar lo que a Él no le agrada, poner lo que a Él le agrada. Ese es un proceso. Y las personas sujetas se quedan en el proceso. Las personas insujetas se van del proceso. Conozco gente que pasó muchos años en la iglesia pasando el proceso, después entraron en insujeción y se fueron, dejando el proceso a la mitad, y hoy en día no están ya con Dios. Yo te aconsejo, te animo a que si estás viviendo un proceso, quédate ahí, en sujeción, no te muevas, porque el movernos nos va a acarrear más procesos, más años. Jesús, siendo divino, nunca utilizó su autoridad para Él imponer su voluntad. Él no quería que se hiciera la voluntad de Jesús, sino la del Padre. Vayamos a Lucas 2:51. Lucas 2:51. Gracias, mi poderoso de Israel. ¿Qué dice 2:51 si tú lo quieres leer en tu versión? Dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ahí vemos la historia de Jesús en el templo. Jesús, ¿cuántos años tenía? 12 añitos. Lo acompañó a Jerusalén. Dice que Jesús cumplió 12 años y los acompañó a Jerusalén. ¿A quién? A José y a María. Al terminar los días de la fiesta, estoy leyendo en el versículo 43. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. Estoy leyendo Lucas, capítulo 2, del 41, voy a leer hasta el 52, para que tengamos toda la idea clara. Y retomo. Pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén,
José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros del viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado, estábamos muy preocupados por ti». Pero Jesús les respondió: «¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre?». Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Entonces Jesús volvió a sus padres a Nazaret y los obedecían todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaba muy contento con él y lo querían mucho. ¿Quién estaba contento? Dios y la gente. Cuando tú eres sujeto, Dios está feliz. Cuando tú estás sujeto, todo te sale bien. Hemos visto caer grandes imperios, grandes economías, grandes países, grandes ciudades, grandes gobiernos, grandes pastores y grandes predicadores porque no fueron sujetos. Cuando somos sujetos, Dios está feliz. Y el diablo no nos puede acusar ante el Padre diciéndole: «Mire, es que él es desobediente, mire, es que ella es desobediente», sino que la sujeción por estar en sujeción nos va a traer un premio, que es tener a Dios contento. ¿Cuántos quieren tener a Dios contento? Amén. Así que Jesús fue sujeto a sus padres y también a su ministerio en la tierra, porque él siempre pedía al Padre que se hiciera la voluntad de Dios y no la de Jesús. Hoy te pregunto a ti, ¿tu ministerio está llevándolo en sujeción o esto se llama acomodadamente, o estás llevando un ministerio en tu manera, a tu forma, como tú quieras y como te da la gana? O ese ministerio, o ese pastorado, o ese ministerio de adoración, de intercesión, de predicación, ¿lo estás llevando en sujeción o es a tu manera? Porque si estás llevando el ministerio en sujeción al Señor, aunque cosas no te gusten ni te agradan, pero sigues ahí sujeto, te quiero decir que vas a tener contento el corazón del Padre. Pero si estás llevando un ministerio, una relación, un empleo, estás tomando tus decisiones sin estar sujeto a Dios, entonces por eso mismo vendrá el proceso. Y hay personas que dicen: «Profeta, no entiendo por qué el Señor me procesa tanto». Pues, ¿qué estás haciendo para que Él te procese tanto? Personas se han unido a empresas que no ha sido la voluntad de Dios. Y como no ha sido la voluntad de Dios, ha venido el proceso. Mujeres se han dejado llenar la cabeza con una supuesta relación que no les conviene y ellas han entrado en esa relación no buscando la voluntad de Dios. Ellas buscaron su voluntad y hoy en día están en proceso. Ministros saben que no pueden predicar de política en el púlpito y lo siguen haciendo y entraron en proceso sus iglesias y sus congregaciones. Porque o nos sujetamos o nos sujetamos. Si yo sé que este púlpito no es para hablar de maquillaje y me pongo a hablar de maquillaje, entonces yo estoy siendo insujeta. Si yo sé que en este púlpito no debo hacer chistes baratos ni sucios y lo hago, entonces yo entro en proceso. Porque hay gente que toma el púlpito para muchas obras, menos las del evangelismo. Y si yo sé que al Señor no le gusta que yo dé falsas doctrinas y las doy, estoy siendo insujetas. ¿Sí? La insujeción, de muchas formas podemos ser insujetos. Efesios 5:21. Y voy redondeando. Efesios 5:21. Hoy estamos hablando por qué debemos ser sujetos. Efesios 5:21. Ahí dice la palabra de Dios.
Ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia, y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y ojo y atención y cuidado acá en esta palabra, porque el esposo dice, la Biblia dice que tú te sujetes a mí, pero la pregunta es, ¿él se sujeta a Cristo? Un testimonio de la vida real, una mujer cristiana. El esposo le gustaba ir a los balnearios, a los jacuzzis públicos, donde habían orgías. Y donde estaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con mujeres y hombres, orgías, varias cosas, Sodoma y Gomorra. Y él le decía a ella, es que usted es mi esposa y usted se tiene que sujetar a mí, y si usted me quiere, vamos los dos. Y ella siendo cristiana. Y ella fue a esos lugares con él. Y ella contristó y apagó al Espíritu Santo. Porque fue tanto la contaminación que ella recibió, que ya eso comenzó a empoderarse tan muy fuertemente en la vida de ella, que ella ya se había convertido en algo similar a las perversiones del esposo. Y si ella sabía que no debía ir, ¿por qué fue? Porque fue insujeta a Dios. El Señor dice que ni siquiera nosotros debemos mencionar las conversaciones de esas personas, ni hacer ni participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y más sin embargo ella fue, contristó al Espíritu Santo y siguió en ese mundo. Y hoy en día esa mujer ya no está en Cristo, porque no fue sujeta. Dice el Señor aquí en la palabra, lo acabamos de leer, vivir obedeciendo ¿a quién? Sí, porque es a Él a quien nosotros obedecemos, pero lo repito en el 21 hasta el 24. Estar sujetos al esposo, las mujeres estar sujetas al esposo, es sujeción en cuanto a las cosas santas, no en cuanto a las cosas del mundo. Porque entonces el varón que es del mundo le dice a la esposa y la trabaja con esto, porque mijita, como usted debe estar sujeta a mí, venga, tómese esta botella de aguardiente conmigo, porque usted me tiene que obedecer. Ahí no debemos estar en sujeción. Las personas, las mujeres que están casadas, no deben sujetarse al pecado del esposo. ¿Soy clara? Si no, sujeción significa estar allí orando por él, rodeándolo, para que ese varón, si es de Dios, si es un varón de Dios, el Señor lo guarde de toda tentación, pero si es un varón inconverso, que prontamente venga a los caminos de Dios. Y que más adelante esa persona, ese varón que trabajaba para las tinieblas, comienza a trabajar en la luz. En ese caso, la sujeción. La sujeción no es que yo me sujeto a él y voy a hacer el pecado que él hace. Eso no es sujeción. Tienes que revisar qué es la sujeción en el matrimonio. Como la palabra de Dios, como la palabra que el Señor nos trae hoy no es del matrimonio, entonces no voy a ahondar ahí. En algún momento haré una prédica especialmente de la sujeción en el matrimonio, del hombre y de la mujer. Pero en este caso, dice el Señor que nosotros no nos podemos sujetar a las obras de las tinieblas. Y la mujer, volviendo al testimonio, ella siguió con él en esas prácticas, que porque él me da el mercado, porque él me paga el arriendo, porque él me da, porque la casa es de él, porque si no hago lo que a él le agrada, me echa de la casa con las hijas, porque si no hago lo que a él me agrada, ¿quién me va a dar el mercado? Entonces ella dejó la obediencia a Cristo por irse a servir a las obras de las tinieblas. Y hoy en día ya no está en el ministerio.
Para tener autoridad divina, primero hay que someternos voluntariamente a Dios y a las autoridades visibles de la tierra. Si no te sujetas aquí a un semáforo, ¿cómo vas a decir que tú te sujetas a Dios? Si no te sometes a tus pastores, ¿cómo vas a decir que te sometes a Dios? Si no te sometes a quien ves, ¿cómo vas a decir que te sometes a Dios a quien no ves? Y hay personas que dicen, obedezco a Dios. Diosito, Diosito es el único que a mí me dice, me guía, me dirige. Excusas. Porque como a Dios no lo vemos, lo ponemos a Él en todo momento. Dios sabe que no miento. Dios me vio. Sí, ponemos falso testimonio. Ponemos el nombre de Dios en vano para seguir siendo insujetos. Si no nos sujetamos a quienes vemos, ¿cómo nos vamos a sujetar a Dios a quien no vemos? Abraham se sujetó a la voluntad de Dios en varias ocasiones. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y vete de tu parentela, le dijo, vete de tu ciudad con tus parientes y con tus amigos, déjalos y tú vete a cumplir un ministerio con tu esposa. Y Abraham, ¿qué hizo? ¿Se sujetó o no se sujetó? Se sujetó. Fue, salió, dejó todo por sujeción a la obediencia a Dios. Después, cuando nació Isaac, que significa risa, nuevamente el Señor lo puso a prueba en cuanto a la sujeción y a la obediencia. Le dijo, sacrifícame a Isaac. Significa, sacrifícame tu ídolo. Sacrifícame lo que más amas. Sacrifícame lo que te ha desviado un poco de mí para estar concentrado en mirar solamente ese ídolo. Porque Isaac se convirtió en un ídolo en la vida de Sara y de Abraham. Y aunque a Abraham no le pareciera que sacrificara al hijo, fue y lo sacrificó. Es decir, fue en obediencia a sacrificarlo. Dios no permitió el sacrificio, solamente estaba probando cuánto él obedecía, estaba en sujeción, tenía la fe, cuánto él amaba a Dios más que a su hijo Isaac. Dios no te quita, Él te prueba. Simplemente, cuando somos sujetos a Dios tenemos y podemos ministrar con autoridad y poder. De lo contrario, solo vamos a ministrar con un corazón perverso. Si yo soy sujeta, tengo autoridad de pararme en cualquier púlpito a ministrar. Y el Espíritu Santo, si yo lo tengo contento y si Él se agrada de mí, de mi comportamiento, de mi conducta, de mi vivir, obviamente vendrá un respaldo en el ministerio. Y podré ministrar con autoridad y con poder. Pero si no hay sujeción, si no hay obediencia, si no hay santidad, si no estoy haciendo lo que a Dios lo pone contento, simplemente uno está haciendo todo con un corazón perverso. Y hay personas que dicen, pero Dios no me ha matado, mire, sigo en la iglesia, sigo ministrando, viene la gente, me da los diezmos, me trae regalos, pero con un corazón perverso, toda esa obra la estás haciendo. Porque no hay sujeción a Cristo ni a la obediencia a Cristo. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, ¿qué dice? Tres, 1 al 13. Los líderes de la iglesia. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien se le pueda, vuelvo a leer desde el 2, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo, debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no pueden gobernar
a su propia familia, tampoco podrán gobernar a la iglesia de Dios. Y dice, y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Los diáconos de la iglesia, versículo 8. Los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir, ni beber mucho vino, ni hacer trampa en los negocios. Además deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que deben ser personas. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas, sino más bien serias y fieles en todo. Los que quieran ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de Cristo. Significa, estos son los requisitos para servir en la iglesia. Y si estamos sujetos a Cristo, de seguro Él estará contento con nosotros y todo nos saldrá bien. Todos esos desórdenes que vemos en las iglesias cristianas. En el gobierno todo está a pedir de boca, en el sentido de que ellos están haciendo todo lo que ellos quieren, no estando sujetos a Dios ni a la palabra. Vemos también que el mundo está dividido entre la codicia, el amor al dinero y el sexo. Ellos no están sujetos a Dios ni a su palabra. Pero dentro de la iglesia hay unas condiciones para servir. Y solamente los que hayan sido sujetos, no sé por qué personas dentro de la iglesia, los pastores, los que ministran, las cabezas principales, entran nuevos y ahí mismo los ponen a servir. Dice que pasen un tiempo de prueba. Y si ellos pasan el tiempo de prueba y son sujetos y han sido fieles y humildes y han pasado la prueba, pónganlos a servir en alguna cosa. No es que lleguen y ahí mismo los pongas a servir, porque esos mismos contaminan a los demás, porque todavía no han sido procesados. Y para finalizar, todos debemos ser sujetos a Dios, no solo en palabras, sino en hechos. Dice la palabra de Dios, apartaos de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5 al 10, te lo dejo de tareita para que lo escuches, para que lo leas, para que lo revises, porque dice el Señor, apartado de mí, nada podéis hacer. Todos los que queremos servir a Dios, necesitamos aprender un principio que se llama la sujeción. Todos nosotros necesitamos sujeción a Dios y a las leyes humanas. Si no te puedes sujetar en lo natural, mucho menos en lo espiritual. Si a ti te dicen, ven a las 10 y llegas a las 11, todavía no eres sujeto. Si a ti te dicen, ve allá y no vas, eres insujeto. Si a ti te dicen, deja tales amistades que no te convienen y sigues con ellas, eres insujeto. Y la insujeción nos aparta de los propósitos de Dios. Dios no puede bendecir al insujeto. Vamos a orar y le damos gracias a Comunicaciones por terminar en esta hora la predicación. Gracias, poderoso Señor, por este mensaje muy lindo, muy ungido, bendecido. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás, y vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. ¿Ya?